Te agradecemos mucho, como siempre. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes. Juan Pardinas, pues arranca todo esto y arranca mal. Arranca con el pie izquierdo. Sí, mira, yo creo que tenemos la justa expectativa como ciudadanos de que el momento en que arrancara el sistema, pues ya iba a estar todo planchado y en orden, y un poco como si fuera la inauguración de un edificio, pues ya todos los pisos iban a tener los acabados, iba a estar listo para habitarse. Todavía no está completamente formado el edificio y eso sin duda es una mala noticia. Pero aquí de lo que estamos hablando, Pepe, no es de un sistema nacional anticorrupción, sino de 33 sistemas anticorrupción, 32 locales, 1 a nivel nacional. Y en esta pluralidad sí tenemos experiencias que a mí me generan mucha frustración. Por ejemplo, ahora sí que citando a José Alfredo Jiménez, lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Por ejemplo, la Ciudad de México aprueba su sistema, ya lo tiene en la norma, ya está cumplido los requisitos de lo que se requiere del sistema. Pero tiene un par de cosas a mí que me preocupan mucho. Uno, a nivel federal se formó una comisión de selección en la que estoy yo y otras 8 personas para designar a los 5 ciudadanos que van a encabezar el Sistema Nacional Anticorrupción. Así se designó a Jacqueline Pechard. ¿Cuál fue la interpretación chilanga? La interpretación de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México fue que iban a ser ellos mismos, sin comisión de selección, los que iban a nombrar al Comité Ciudadano. Luego el Comité Ciudadano designa a modo de la autoridad del gobierno de la ciudad o de la asamblea que viene siendo lo más de con lo mismo. Está ahí Morena, PRD sí, peleándose, ¿no? Sí. Pero lo que sí es que me puedo suponer, salvo que me sorprendan muy gratamente y cambien mi percepción sobre el sistema político mexicano, es que ese Comité Ciudadano va a ser un reflejo muy puntual de la partidocracia de la Ciudad de México. Cada partido van a jugar ahí sus fichas para poner a sus representantes. Luego, el funcionario más importante de todo el sistema es el secretario técnico. Él tiene una chamba monumental que es coordinar el órgano de auditoría externa con la Secretaría de la Función Pública, con los tribunales administrativos, eventualmente con los fiscales anticorrupción. Él va a ser como el eje coordinador de todas estas instituciones de gobierno que ya existían. Él, a nivel federal, lo nombra a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, lo nombra el Comité de Gobierno del sistema, que es la auditoría, estos órganos de gobierno. En la Ciudad de México es la Asamblea Legislativa. O sea, todos los nombramientos importantes van a ser directamente por la Asamblea. Ahí, desgraciadamente, pues... Ese es un vicio de origen. Es un vicio. Y tenemos otros casos como Chihuahua, Baja California, que ni siquiera la reforma constitucional para habilitar el sistema. Esos son, digamos, los casos que más preocupan. Hoy decía Jacqueline Pechard, justamente la presidenta del Comité Ciudadano, decía que justo los estados están muy atrasados. Ya no digamos a nivel del sistema nacional, que no hay fiscal, que no hay magistrados, que son, digamos, una parte muy poderosa de este nuevo sistema nacional anticorrupción. En los estados no se ha trabajado y es una pena. Han tenido un año para ponerse al día, pues para actualizarse, porque por ley se decretó que hace un año, el día de hoy, entraría en vigor este sistema nacional y se está incumpliendo. Así es, no les cae de novedad. Hace un año el presidente Peña Nieto promulgó esta legislación y el plazo estaba establecido. Desde el 17 de julio de 2016 se cumplió el plazo y pues muchos estados no hicieron la tarea, y lo mismo ocurre a nivel federal. Pero no pasa nada. Pues yo creo que sí pasa. Es decir, un descrédito ante la sociedad, sin duda. Pero no hay una orden, no hay una ley, no hay algo vinculatorio, pues, que les haga presionar. Yo creo que de lo más peligroso que estamos viviendo en esta etapa de la vida nacional es la erosión de la credibilidad de las instituciones. Cierto. Y
suponer, estamos como una especie de invernadero de cinismos, de descréditos, en el que el Senado se puede saltar los plazos y no, por ejemplo, en este caso, rechazar los nombramientos que propuso el presidente para el Tribunal de Justicia Administrativa. Este es un órgano que los ciudadanos le prestamos poca atención, desgraciadamente los medios tampoco lo pelan mucho. Pero tienes a los magistrados. Exacto, son magistrados administrativos, las sanciones no penales, las multas, las inhabilitaciones. Estos magistrados pueden destituir a un gobernador con fuero, o sea, tienen un poder enorme. Y se manda, de acuerdo hoy, precisamente en la primera plana del Universal, una muy buena nota del periódico, que un número importante de los 18 magistrados, 10 de 8 me parece, tienen filiación partidista y van a ser los encargados de aplicar lo que los ciudadanos conocemos como la Ley 3 de 3, que es la Ley General de Responsabilidades, que hoy también entra en vigor. Entonces, ahí se atrasaron los nombramientos. El caso del fiscal anticorrupción ha generado mucha polémica. A mí me encantaría que se nominara a alguien para fiscal anticorrupción, pero que dentro de esa discusión legislativa también se eliminara ya de forma clara, como de hecho lo propuso el propio presidente Peña, el fast track para que el procurador general se convierta en fiscal general. Entonces, eliminas el fast track. Ese ha sido punto, Caleb, pero termina. Eliminas el fast track. Creas un nuevo entonces diseño constitucional para la fiscalía, que el diseño constitucional es complejo, pero no es tanto como una ley secundaria. Una ley secundaria pueden ser cientos de artículos. Modificar la Constitución implica un número de párrafos que tienen que estar muy bien redactados, muy claros, con una visión muy general. Y ahí nombras al fiscal anticorrupción. Entonces ya le das a la Fiscalía General cierta claridad de que no va a haber fast track, le haces su diseño constitucional y nombras al fiscal anticorrupción. Eso se podría hacer. De hecho, el movimiento Vamos por Más, que salió esta semana, ya estamos trabajando con el movimiento para una fiscalía que sirva en tener una propuesta constitucional, y una vez más es sociedad civil quien va a poner esa reforma sobre la mesa, y ahí en esa discusión me parece perfectamente pertinente que ya se nombre al fiscal anticorrupción con este paquete. Y eso se hubiera podido hacer, Pepe, hace meses. Pero ¿qué pasó? ¿Realmente qué pasó? Hasta donde sabemos, una disputa de intereses políticos fue lo que se atravesó en el camino y no permitió avanzar en toda esta iniciativa que implica a los ciudadanos, que implica incluso al gobierno federal. Así es, Pepe, tú me invitas aquí de forma muy generosa a venir a analizar, y te confieso que hay veces que yo no entiendo. O sea, no entiendo por qué el presidente de la República manda una iniciativa para parar el fast track de que el procurador Cervantes se convierta en el fiscal Cervantes. Porque fue una objeción explícita de la bancada del Partido Acción Nacional en el Congreso, en el Senado de la República. Y el presidente, ahí creo yo, con cierta sensibilidad, retoma eso y manda la iniciativa, pero su propio partido en el Senado, pues no ha dicho: esta boca es mía, esta iniciativa es del presidente de mi partido, la voy a retomar, la voy a avanzar. No la defendió. No la defendió. Entonces, pues vemos al PRI. Porque prevalecieron los intereses de partido, los intereses de negociación política, para no enemistarse o usar al Partido Acción Nacional como usar esto frente a la Acción Nacional como una carta de negociación de algo. Y también ahí hay que decirlo, el Partido Acción Nacional dentro del Senado está muy dividido. O sea, hay una parte importante, yo creo que mayoritaria, del PAN que sí funciona como contrapeso, que sí funciona como partido de oposición, y otra parte del PAN que de manera sistemática ha votado alineado con el gobierno. Entonces, pues ni siquiera en la oposición tienes ahí una claridad frente a estos temas de la Fiscalía, el general, el fast track y el fiscal anticorrupción. Nos había comentado en algún momento Emilio Gamboa que esta era una decisión de la Junta de Coordinación Política, es decir, de los líderes de los partidos políticos concentrados en el Senado, y que si no transitaba por esa Junta de Coordinación Política, pues no transitaría. Y no transitó, no hubo periodo extraordinario de sesiones como se estaba demandando para este nombramiento del fiscal anticorrupción, porque, insisto, hay quienes quisieran
que el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes, no se convirtiera automáticamente en el primer fiscal general de la República durante los próximos 9 años. Y esa fue la carta que se negoció para no dar su brazo a torcer. Si no quitaban ese candado, que lo quitaron, entonces no iban a avanzar. Lo quitaron y aún así no avanzó. Pero no está claro, o sea, está la propuesta para quitarlo, pero todavía no se ha votado, está la iniciativa. O sea, si se queda ahorita las cosas como están, el procurador Cervantes se convierte en el fiscal Cervantes, ¿no? Entonces, por 9 años, además. Por 9 años. Y es un cuarto poder con la mayor fuerza que puede tener un actor del Estado, que es perseguir penalmente a sus ciudadanos, es perseguir penalmente a la clase política, perseguir penalmente al propio presidente de la República. Entonces, evidentemente es una discusión muy delicada, pero ya sería momento de empezar a avanzar. Yo creo que la procrastinación y estar pateando el bote para resolver las cosas ahí después no le ha ayudado a esta prestancia y yo diría respeto y dignificación de las instituciones. Aquí una institución clave que es el Senado de la República. Ahí están los 3 temas: eliminar el fast track, rediseñar el modelo constitucional de la Fiscalía y nombrar al fiscal anticorrupción. Eso se podría hacer antes que iniciar el periodo ordinario si hubiera voluntad política, Pepe. Vamos precisamente al Senado, allá se encuentra mi compañera Sara Pablo. Hoy los partidos políticos comenzaron a pelotear todo este tema una vez más, por enésima vez. Sara, adelante. Sí, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Al entrar en vigor el Sistema Nacional Anticorrupción, hoy senadores y diputados repartieron culpas por la inexistencia de un fiscal, por la falta del nombramiento de magistrados y hasta por la aparición de lo que llamaron un duende, que en un transitorio, dicen, estableció que el catálogo de delitos relacionados con hechos de corrupción no entra en funciones en tanto no haya fiscal, que es la situación que se encuentra ahora. Por parte de la oposición se descartó la realización de un periodo extraordinario, propusieron reponer el proceso para la elección del fiscal y de los magistrados. En el PAN, Marco Cortés dijo que a pesar de ser un día histórico no se pueden sentir complacidos. Señaló que en el momento en que el PRI deje de lado su necedad de nombrar a un fiscal a modo mediante el cual busque encubrir a los cuates y amigos de la presidencia, pues el PAN estará listo para ir a este proceso de designación. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional hace un llamado al gobierno, hace un llamado al PRI a que deje la intentona de tener un fiscal a modo, a que deje de intentar buscar poner a otro más de los amigos. En tribuna donde se debatió el tema, la senadora del PRI, Diva Adamira Gastelum, pidió dejar de culpar a su partido. Lamentó que solo se procese por corrupción a exgobernadores emanados del tricolor cuando la porquería, dijo, está en todos lados. Agregó que la realidad es que el tema del fiscal y de los magistrados no salió adelante porque había una intención prácticamente de todos los partidos de repartirse en cuotas estos nombramientos. Porque es bien a gusto decir que es el PRI, ya se le volvió así una cataletita, pero yo les digo que nosotros no somos mayoría, somos 128 senadores. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo, Porque nos encantan las cuotas. ¿A quién le va a tocar el fiscal y los 18? No, te tocan más a ti y no sé qué. Digan la verdad. Eso también es corrupción. Mentir. El senador de Morena, Miguel Barbosa, dijo que no hay nada que celebrar cuando se trata de un sistema anticorrupción cojo. Advirtió que la ausencia del fiscal, pues sí tiene graves consecuencias. En la lista, las propuestas del Ejecutivo fueron un acuerdo entre gobierno y PAN. Hoy lo que planteamos es que se rechacen esas propuestas. En el mismo sentido, el coordinador del Partido Encuentro Social, Alejandro González Murillo, acusó que la parálisis legislativa afecta y sobre todo pues debilita a este sistema nacional anticorrupción, por lo que urge que se concreten los acuerdos correspondientes. Y reconocer que el sistema anticorrupción que nos hemos dado como nación se sustenta sobre las bases de una institución ministerial especializada en el combate a la corrupción y en su independencia plena y comprobable. No dotar de este importantísimo instrumento a nuestro sistema lo hace vulnerable y lo pone en grave riesgo para su funcionamiento y permanencia.
finalmente la senadora del PRD, Dolores Padierna, dijo que hoy los tiempos están rebasados, no tendría sentido convocar un extraordinario. Señaló que si existe voluntad política se podría trabajar en el mes de agosto junto con la sociedad civil para construir un proyecto viable, y de entrada pidió eliminar el pase automático del actual procurador Raúl Cervantes, cuya iniciativa permanece congelada. Hoy las cosas así en la permanente, Pepe. Muchas gracias, Sara, por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te parece, Juan Pardinas? Pues justamente esa es la ruta que estamos planteando. Eliminar el fast track, dejarle por supuesto al procurador Cervantes la libertad y el derecho ciudadano de aspirar al cargo, hacer el diseño constitucional de la Fiscalía General y aprobar al fiscal anticorrupción. Ese paquete va a definir la creación del cuarto poder más importante dentro del diseño constitucional mexicano. Y yo diría ahí, el fiscal anticorrupción, muchos están muy centrados en el tema. Este fiscal anticorrupción, Pepe, va a durar en el cargo 15 meses. Suponte que se ponen las pilas y mañana lo aprueban y entra en funciones el 1 de agosto. El 30 de noviembre del año que entra tendría que dejar el cargo. Es un fiscal que solo va a estar 15 meses, en el mejor de los casos, si se apuraran muchísimo. El nuevo fiscal general va a nombrar al fiscal anticorrupción, que ese sí va a permanecer por un plazo mucho más largo. Entonces, a mí sí me parece fundamental centrarnos en la discusión de la Fiscalía General, el diseño constitucional, y eso es perfectamente viable. Ya hay varias propuestas, hay una de Morena, estamos trabajando la de Fiscalía que sirva y el movimiento de sociedad civil. Entonces, pues es nada más como, ya no digo voluntad política, es voluntad de trabajar y un poco dignificar a las instituciones del Estado mexicano, no estar quedándonos a deber a los ciudadanos con algo tan importante como el combate a la corrupción, Pepe, porque para donde volteemos es el principal problema del país. Y sí, a mí sí me preocupa mucho el futuro de nuestra república si no le entramos en serio a este tema. Muchas gracias, Juan Pardinas, por tu comentario. Muy buena tarde. Gracias, muy buena tarde, Juan Pardinas, director del INCO, uno de los principales promotores justamente de todos los ánimos, los apremios que reclama la sociedad por la transparencia, contra la corrupción y contra la impunidad.